La abundancia de comida, muchísimas cosas, caballero. Aquí se llaman los estantes de comida, pero es serio que tú eres cubana, una cubana rubia. Otra cosa es grabar con el teléfono como youtuber en Cuba, que le ha pasado. Lo que yo quiera, yo soy una persona libre. Miren, aquí en Brasil yo soy una persona totalmente libre, porque está grabando, que qué estás haciendo con tu teléfono. Obviamente no les voy a decir ninguna grosería que ahora mismo, no voy a culpar solamente a los hombres. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y yo por acá dando la bienvenida un día más al canal. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Lisandra, soy cubana. Y si no te has suscrito a este canal, mi amor, te invito a que te suscribas ahora mismo. No esperes ni un segundo más, aquí abajo en el botoncito rojo. Y darle siempre a la campanita de notificaciones para cada vez que esté subiendo mi próximo video. Se me fue el guajiro ahí, cada vez que esté. Bueno, nada, YouTube siempre te lo esté notificando como el primero y no te pierdas ni uno. Búsquense sus cositas para que me vean el videito completo porque va a estar un poquito largo. Hoy toca videito de muela. Ustedes saben que normalmente me acostumbro a eso, pero bueno, hoy toca. Y hoy les voy a estar comentando sobre cosas que yo vi aquí en Brasil, que en mi país, Cuba, no existen. Y si existían, dejaron de existir. Entonces nada, sin más muela, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Miren esto, en mi país no existe. Miren cuántos cestos de basura no hay en esta playa. O sea, todo eso para allá está completamente lleno de cestos de basura. Miren, miren para allá. La playa está vacía porque es bien tempranito. No hay personas, pero da para ver obviamente la cantidad de cestos de basura que hay. Miren eso. Eso en mi país no existe. Voy a estar dejando imágenes por aquí para que ustedes vean. En mi país las calles son completamente llenas de basura. Creo que lo he dicho en otros videos, que a las personas no le pagan bien. Y segundo, la irresponsabilidad de las personas obviamente, incluyendo la mía cuando vivía allá. Tiraba las cosas en la calle, pero exactamente por eso, porque es que tú caminas una cuadra, 2 cuadras, o sea, tú caminas por las calles y tú no te vas a encontrar así cestos como le acabo de enseñar ahora en la playa. Todo el mundo tira la basura para el piso o donde quiera que esté. Te tomas tu refresco y ahí mismo tiraste la lata. Miren qué linda. Espérense porque me desenfoco de lo que estoy hablando. Y les voy a decir algo, esto es muy bueno porque incluso te crea la responsabilidad. Yo les voy a decir, por ejemplo, yo he ido, no sé, para mi casa y de momento, de casualidad, no he visto ningún cesto de basura, ¿no? Que siempre los hay cerca porque aquí en todas las esquinas hay un cesto de basura. ¿Ustedes saben qué yo hago? Yo guardo en la cartera, voy guardando los papeles de las cosas que me voy comiendo. No sé, me comí un chupa chupa, cojo y guardo el palito dentro de la cartera. Y en el primer cesto que vea, voy y lo boto. Pero es como que te crea, la responsabilidad de no tirar las cosas por el piso, ¿no? La limpieza de las calles. Eso es una cosa que fuera de Cuba a mí me asombró muchísimo, la verdad. Bueno, al estar acostumbrada a vivir con tanta basura, porque les voy a decir, Cuba también tiene, por ejemplo, algunos barrios como por ejemplo Miramar o zonas residenciales que son un poco más limpias, no les voy a decir que no, pero en general son bastante sucias las calles, la verdad. No, eso es lo que estamos hablando. Miren las personas trabajando ya limpiando la playa desde tempranito, miren. Entiendan que es una responsabilidad, cosa que en Cuba eso no existe. Y vamos para el segundo punto, que es muy importante. Yo en lo personal, cuando viví en Cuba, me pasaba la vida estresada por estas cosas que les voy a decir ahora. Aquí en Brasil, mi amor, por lo menos aquí en Balneário Camboriú, déjenme aquí abajito en los comentarios si en otras partes de Brasil esto pasa. Los hombres no se meten con las mujeres, o sea, las respetan completamente en todos los sentidos. Y con esto me refiero a que en Cuba esto no se respeta. En Cuba las mujeres van caminando por la calle y los hombres siempre se meten con ellas y de manera siempre grosera. Cuando les digo de manera grosera, me refiero a que se meten con las mujeres horriblemente. Por ejemplo, le dicen cualquier grosería y muchísimas veces hasta uno se puede buscar un problema. Yo misma me incomodaba muchísimo. Obviamente no les voy a decir ninguna grosería aquí ahora mismo, por respeto a ustedes, por respeto al canal, pero mis cubanos que ven el canal, que vivan en Cuba actualmente o que vivan afuera, no importa, pueden
confirmármelo aquí abajito en los comentarios de la forma que se meten en Cuba con las mujeres. Y les voy a decir, no voy a culpar solamente a los hombres, obviamente, no vamos a echar a los hombres solamente, porque también hay mujeres que se meten de manera grosera con los hombres, aunque la mayoría de las veces son los hombres, pero también lo he visto en mujeres. El caso es que no hay ninguna ley que ampare esto. Yo aquí, en Brasil, mi amor, mira, yo vivo libre, a mí nadie se mete conmigo en la calle, absolutamente nadie. O sea, ¿quieren que les diga algo? A mí me gusta andar sin sostén, a mí no me gusta andar con sostén, es una cosa que me molesta. Obviamente yo soy de senos grandes y yo siempre no voy a andar sin sostén, pero la mayoría de las veces sí, ando sin sostén. Y aquí en la playa, va con la redundancia, porque he repetido mucho sostén, pero aquí en la playa o por donde quiera, yo puedo andar sin nada, que a nadie le importa, o sea, nadie se mete conmigo. Y si de casualidad alguien te miró, o sea, no es una mirada que pese, no es nada que te vaya a mortificar, ni mucho menos, ¿entiendes? Lo que me refiero es que esa falta de respeto aquí no existe. Por lo menos yo tengo 3 años aquí y en lo más y nunca he tenido algún problema con respecto a ese tema. Otra de las cosas, mis amores, es que en Cuba las personas no se compran ropa. Y ustedes van a decir, Lisandra, ¿cómo que no se compran ropa? ¿Y qué se ponen? ¿Andan entapacados? Esperen, déjenme especificarles, no se me apuren. El caso es que las personas en Cuba no van como normalmente aquí en estos países, que van a la tienda y se compran, no sé, la ropa que les guste. No es así. ¿Por qué no es así? Voy a explicarles. En Cuba, más bien las personas viajan a otros países, como por ejemplo a Guyana, a Panamá, y traen ropas para revenderla en un precio súper caro. Porque literalmente usted va a una tienda en Cuba y usted no se va a encontrar nada que sirva, absolutamente nada. Y si va a alguna tienda que sirve alguna cosita de marca, usted se la va a encontrar en un precio absolutamente caro e inaccesible. Otra cosa, en MLC. MLC es moneda libremente convertible, moneda que al cubano de a pie no le pagan. O sea que si el cubano de a pie, que no recibe en dólares ni en euros, recibe en moneda cubana, quiere comprarse alguna pieza en la tienda, porque obviamente no tiene ninguna familia que le mande de afuera o que le mande dinero para comprársela, tendría que estar reuniendo el salario de todo un año para ver si al final del año él se puede comprar algo. ¿Entienden? Pero espérense, reunir todo el salario que le pagan en la moneda cubana para poder cambiarla en MLC y entonces ir a la tienda a poder comprarse algo. Y me estoy refiriendo al cubano que trabaja honestamente, no como se vive en Cuba, vamos a estar claros. Yo soy una persona clara, yo siempre le he dicho a ustedes las cosas como son. En Cuba se vive del invento, caballero, de qué puedo hacer aquí y qué puedo hacer allá. Vamos a estar claros. Pero el que vive honestamente de su trabajo, de su salario, no puede comprarse una ropa, ni aunque sea cuando llegue al final de año. En Cuba la mayoría de las personas reúnen dinero para comprarse una muda de ropa para el final de año. Lo cual les voy a decir, mi gente, en Cuba las personas, muchísimas, siguen con la misma ropa de los 15. Si a usted le va a sonar raro, pero cuando le digo la misma ropa de los 15, es que se siguen poniendo la misma ropa vieja, porque es que no tienen acceso a estas cosas. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Cuba, yo tenía 19 años, yo seguía con ropa de los 15. Incluso les voy a decir, uno le llega hasta a coger cariño. Les voy a enseñar en casa, cuando yo llegue, una blusa que yo tengo que mi mamá me trajo de Cuba ahora cuando vino para Brasil, que es de cuando yo tenía 15 años. O sea, se le coge tanto cariño que hasta se guardan como un trofeo de reliquia. Ustedes van a ver eso. Buen día, boa tarde o boa noche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y ustedes me van a decir, Lisandra, pero tú tienes tremenda locura, tienes tremendo pase. A esta altura del video tú me vas a estar diciendo a mí buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, miren, el caso es que en Cuba, no voy a generalizar, pero en muchísimas ocasiones y en muchísimos momentos que tuve, las personas no eran educadas. Aquí, en donde quiera que tú vayas, en cualquier lugar, en un restaurante, en un hotel, donde quiera que tú vayas, las personas siempre te van a atender con una sonrisa, con un buenos días o con un buenas tardes y con una buena actitud. En Cuba las personas viven muy desanimadas
y es de entender, obviamente. Yo entiendo a mis paisanos. ¿Por qué? Porque se vive mucha tristeza por la situación que hay. Pero bueno, yo diría que no mezclaríamos una cosa con la otra, porque la educación es algo que se enseña desde pequeño. Pero yo les hablo en general, ¿entienden? En muchísimas ocasiones yo iba, no sé, a una cafetería en Cuba y las personas no te daban ni los buenas tardes ni los buenos días, muchísimas veces te atendían con mala forma, y como mismo en una cafetería, en muchísimos otros lugares. Yo les hablo desde mi experiencia. La abundancia de comida. Hay muchísimas cosas, caballero, aquí hay muchísimas cosas. Hoy estoy con una alegría a nivel Dios, nivel Dios. Entonces, Brasil es un país rico, está lleno de cosas, los mercados están llenos de comida, las tiendas están llenas de ropas, de productos, de diferentes productos, de variedades de productos, de todo, caballero. En Cuba, tristemente, no es así. En Cuba tú vas a los mercados, o no me acuerdo el nombre ahora de cómo se llaman los estantes de comida, señores, completamente vacíos, y si no, los productos bien repetidos, o sea que no hay variedad. Aquí hay mucha variedad de productos, muchas cosas, caballero, muchas. Otra cosa es los productos de comidas limpios, como por ejemplo los vegetales. En Cuba tú vas a un mercado y bueno, si te encuentras obviamente algún vegetal para comprar, te lo vas a encontrar lleno de tierra colorada. Sí, lleno de tierra colorada, sucio completamente. Aquí no. Aquí tú vas a un mercado y usted se lo va a encontrar completamente limpio. El vegetal o la fruta que usted se compra. Pero no eso. Te van a dar la opción también de comprártelo en, no sé, en un pozuelito o en una jabita, en algo bonito. En Cuba no. En Cuba tú te lo vas a encontrar todo así a la intemperie y sucio. Eso es otra comparación más de las cosas que hay en Cuba con las cosas que hay acá. Ay, pero una cubana rubia, sí, una cubana rubia, oxigenada, pero rubia. ¿A qué me refiero? Yo aquí estuve en un trabajo que cuando entré, la muchacha me dice, pero ¿es serio que tú eres cubana? Una cubana rubia. Le dije, sí, ¿qué tiene que ver? Pero no la culpo porque les voy a decir. Cuando yo vivía en Cuba, que yo aún no pensaba ni venir acá a Brasil, les cuento que yo pensaba que la mayoría de los brasileños eran todos tostaditos de piel y de pelo rizado. Cuando me refiero a tostaditos de piel, me refiero a que eran mulatos, ¿entienden? Y de cabello cacheado, como le dicen aquí, rizado. Pero no es así. Vengo acá a Brasil a vivir y me doy cuenta que son como los cubanos, o sea, hay blancos, hay morenos, no es como yo pensaba. Por eso es que no la juzgo a ella, que ella pensaba prácticamente que en Cuba las personas todas éramos de piel morena. Ella pensaba que era así. Pero bueno, el caso es que yo se lo aclaré y bueno, nada, como mismo me aclaré la mente a mí cuando llegué a este país. Otra de las cosas, mis amores, es que en Cuba nos pasamos la vida entera limitándonos a comer. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes tienen información sobre que en Cuba dan una canasta básica al mes. Le voy a estar haciendo un videito sobre este para el canal porque me parece que es muy interesante para ustedes, mis seguidores, saberlo. Lo voy a hacer con mi mamá en casa. Pero bueno, ese es en otro momento. El caso es que en Cuba se vive muy restringido. Número uno, porque dan una canasta básica. Una canasta básica que es bien reducida, que no alcanza para la familia. Si acaso da para comer, no sé, 2 días. Y supuestamente la dan para un mes. Segundo, el salario obviamente lo hemos ya conversado muchísimo en otros videos. No da. Y tercero, lo poco que se compra hay que ahorrarlo, obviamente, para que te dure todo el mes. Otra de las cosas también es que, por ejemplo, tú tienes deseo de comerte ahora un chocolate. Ahora yo tengo deseo de comerme un chocolate, yo voy a una, no sé, a un kiosco, una tienda y yo me lo compro. En Cuba no es así, porque tú tienes deseo de comértelo y tú no puedes ir a la tienda a comprártelo porque no tienes acceso a eso. Porque tú no vas en MLC, que son las tiendas donde hay. Porque normalmente las tiendas del Estado no te lo van a vender porque no hay nada. En fin, que las personas no tienen acceso a eso como normalmente lo tiene una persona fuera de Cuba. Una de las cosas es que en Cuba existen muchos los revendedores. El revendedor es una persona que compra las cosas a un precio y las revende al triple
o al cuádruple del precio que costó, ¿no? Y obviamente todas las personas no tienen acceso a comprarlo. Puede que esa persona, ese revendedor, tenga el chocolate para vendértelo, pero tú no vas a tener el dinero para comprártelo porque está muy caro. Pasa muchísimo esas cosas. Los niños en Cuba no tienen confituras como hay aquí en Brasil, que tú vas a las tiendas y están los paquetes de chupa chupa, los paquetes de chocolate, todo lo que ustedes quieran, mi gente, para los niños. En Cuba, desgraciadamente, los niños eso no lo tienen y tampoco los padres tienen acceso a comprarlo. Otra cosa es grabar con el teléfono como yo estoy haciendo ahora. He visto muchos videos de muchísimos youtubers en Cuba que le ha pasado. Los policías lo han visto grabando en la calle y lo han regañado, le han dicho guarda el teléfono que estás grabando, o sea, le hacen una serie de preguntas que para mí son totalmente innecesarias. ¿Por qué? Porque ¿qué hago yo con mi teléfono grabando? Lo que yo quiera. Yo soy una persona libre. Miren, aquí en Brasil yo soy una persona totalmente libre. Entonces yo grabo con mi teléfono lo que yo quiera. Al punto que voy, hay que darle explicaciones muchísimas veces a las autoridades que por qué está grabando, que qué estás haciendo con tu teléfono y demás. Pero eso se llama, mi amor, libertad de expresión, libertad de andar, de caminar, de hacer lo que tú quieras con tu vida. Se llama libertad. Cosa que allá, tristemente, no existe. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden compartírmelo, caballeros, compártanmelo para llegar a más personitas y crecer más esta linda familia. Cada vez me enamoro más, les soy sincera, me encanta lo que hago, me encanta, de verdad, lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por el apoyo que me están dando siempre en los comentarios, gracias a todos ustedes, cada uno de ustedes especial, sépanlo por si no lo saben, ¿ok? Díganme si les gusta este tipo de videitos para hacerle muchísimos videitos más así. Siento que es muy interactivo, como relajante, no sé, el fondo, miren esto qué belleza, balneario. Pero bueno, nada, les mando un beso grande, muchísimas bendiciones siempre, que Dios me los bendiga y nos vemos por acá en un próximo video.